Inicia ahora Autos y Mecánica con Rey Sepúlveda. tu mano amiga en la radio, con los profesionales en el área automotriz, Rey Sepúlveda y Francisco Fernández. Bueno, señora, y de verdad que ahora iniciamos con el plato fuerte de esta noche. Hoy le vamos a traer una variacioncita porque nosotros necesitamos como variarle un poquito, y no cogerlo tan a prisa, con la presión y la cosa. Ya que estamos nosotros hoy, el equipo aquí, haciendo malabares en términos de inventos. Porque sí, estamos como aquí, como buscando. Estamos relax, estamos chequeando, porque hemos tenido sugerencias, señores, y una de las sugerencias que tuvimos fue que habláramos de las efemérides automotriz en la República Dominicana y el mundo. Entonces nosotros pues venimos con ese tema. Y hoy, para eso, dice que el 71% de los compradores consideran adquirir vehículos chinos, marcas chinas, Geely, BYD y Chery. Oiga, vecino, eso. Qué bien. Chery planea abrir una fábrica en Barcelona a fines del 2025. Así que vehículos eléctricos e hidrógenos. El hidrógeno, yo le dije a usted que era de lo más fuerte. Motor hidrógeno con eficiencia de un 48%, desarrollado por BYD. Sí, pero hay dos tecnologías de hidrógeno que son muy interesantes ambas. Por ejemplo, tenemos lo que son las celdas de hidrógeno, que es la tecnología mediante la cual podemos generar energía eléctrica a partir del hidrógeno. Pero también podemos utilizar el hidrógeno como combustible y hacer funcionar un motor de combustión ya directamente con hidrógeno. O sea que ambas tecnologías son muy interesantes y muy amigables con el medio ambiente más que todo. Sí, vecino, pero yo aquí buscando en la historia del área automotriz, veo que con la familia Benz, Mercedes-Benz, viene de muchos años atrás. Y que vinieron patentando el 29 de enero del 1886. Fue la primera patente del primer vehículo en 3 ruedas. ¿Tres ruedas? En 3 ruedas. Sí. Fue la Mercedes-Benz. Realmente Mercedes-Benz se considera como la marca que dio nacimiento a lo que se podía considerar en el momento un automóvil. Y yo digo que todos los autos que andan rodando hoy en día tienen alguna patente que fue inventada por Mercedes-Benz, algo que fue patentado por Mercedes-Benz. O sea que es una marca de mucha tradición y que de verdad dio el nacimiento a lo que conocemos hoy en día como los automóviles. El vecino dijo algo interesante sobre los vehículos chinos, señores. Los vehículos chinos son vehículos que ya son portadores de mucha tecnología. ¿Y esto por qué? Porque China se ha utilizado desde hace muchos años, pero en estos últimos años más, como un país para producir de todo. Entonces, los fabricantes llevan su tecnología a China para producirla, para ponerla en serie, y parte de esa tecnología, para no decir toda, pues se queda y ellos la van poniendo en sus propias marcas. Y esto hace que tengamos vehículos chinos con muchísima tecnología, pero más que todo van aumentando muy significativamente su calidad. Estamos viendo marcas que han avanzado muchísimo en cuanto a calidad y a tecnología y cada vez son más preferidas por los usuarios. No vamos a decir los dominicanos porque están distribuidos por el mundo entero, claro, pero por los usuarios, por todo lo que ofrecen y a un precio muy, pero muy módico. Pero vecino, yo no sabía que el vehículo eléctrico también tenía su día. El 9 de septiembre es el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. ¡Chanfle! Sí, eso es interesante. Y bueno, nosotros vemos los vehículos eléctricos como un vehículo recién nacido, vamos a decir así. Claro. Lo estamos viendo como una tecnología actual, cuando no es cierto, señores. Los vehículos eléctricos tienen una historia pero de muchísimos años, una historia muy larga. No, porque vecino, perdón, no todo nace de un momento a otro. No, todo tiene su proceso, me imagino yo. Sí, claro. Lo que es importante saber es que los vehículos eléctricos y los vehículos de combustión nacieron casi juntos. Lo que ha sucedido con los vehículos eléctricos, o lo que sucedió en aquel momento, que sigue siendo un problema hoy en día, es la densidad de carga. O sea, cómo podemos acumular
energía para luego utilizarla con los motores eléctricos, dígase la batería. O sea, todo el problema que se ha tenido desde el nacimiento de los vehículos eléctricos ha sido la batería. Y todavía hoy en día, aunque ha mejorado muchísimo la forma de almacenar energía eléctrica o energía química y luego convertirla en energía eléctrica, pero todavía seguimos teniendo dolor de cabeza con lo que son las baterías. Bueno, un día como hoy, en 1883, la erupción del Krakatoa, su impacto en la industria, aunque no es estrictamente automotriz, la erupción del volcán Krakatoa en 1883 provocó cambios climáticos globales que afectaron el transporte y la logística, recordando la impactante de los vehículos en las situaciones de emergencia. Eso es insólito eso. Bueno, no. Oye, ¿en qué tiene que ver un volcán? Tú dices, ¿en qué tiene que ver un No, volcán? vecino, no, déjeme decirle, mire, en México, yo que he tenido la oportunidad de viajar, de visitar una de las fábricas del grupo Volkswagen, la que está en México, en Puebla, muy cerca de la fábrica está un volcán, el Popocatépetl. Eso es en México, ¿verdad? Sí, y cuando ese volcán hace erupción, que expulsa una cantidad enorme de ceniza, de rocas y algo de lava, pues esto afecta muchísimo lo que es la producción de autos en México. Entonces no crea, vecino, que es algo como que está fuera de lo normal o de lo común, vamos a decir, porque esto sucede cada cierto tiempo, a veces sucede cada cierta cantidad de años, pero cuando sucede pues deja una marca muy importante en lo que es la producción de vehículos. También ha pasado en Japón, por ejemplo. Vecino, y también hay una marca que a mí me gusta muchísimo, que son los Mustang, vecino. Ujú. Sí, sí. Ay, ¿te Ah, gustan los La historia Mustang? del caballito. Sí, El sí. caballito. Está patentado, la leyenda del Mustang viene del 17 de abril del 1964. Bueno, Los Mustang, vecinos, es un vehículo, mira, con mucha potencia. andan por ahí arrastrando gente, muchos, modernos. Bueno, Sí, señores. pero estamos viendo el Mustang, o sea, a ti te gusta el Mustang, pero Sí. ahí detrás del Mustang, mucho antes Hay que el historia, Mustang, hay una historia. hay una historia interesantísima y es la de Henry Ford. Sí, Ford, sí, sí. Sí, Henry Ford fue una persona muy importante para el desarrollo de la tecnología automotriz. Fue el primero que pudo o logró diseñar y poner en funcionamiento una fábrica que producía vehículos en serie. O sea, esa producción en serie fue Henry Ford uno de los primeros, y eso es De los interesantísimo. pioneros en el área Claro, automotriz. Pero porque él murió eso- joven. Pero él murió joven. Eso permitió que se fabricaran una cierta cantidad de autos tremenda en un tiempo bastante corto, y que los precios de fabricación de un auto pues bajaran bastante. O sea, de los pioneros en el área automotriz, de los primeros pioneros son Henry Ford y Carl Benz. Carvens. Son los primeros. Bueno, y en 1908, primer modelo Ford T producido en masa, aunque la producción en masa del Ford modelo T comenzó oficialmente en octubre. Agosto fue un mes clave para la preparación de la línea de ensamblaje y revolucionado de la industria automotriz. Eso fue en 1908. La verdad, también tenemos. Yo no sé, vecino, ¿y por qué que esos pioneros de vehículos como que morían jóvenes? Porque también uno de los pioneros del Bugatti murió el 21 de agosto de 1947. Bueno, antes la expectativa de vida de los seres humanos era baja. Sí, 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 me doy cuenta. realmente con la tecnología y los avances médicos, tanto en estudio Sí, como en sí. tratamiento, pues hemos podido alargar un poco más la expectativa de vida, pero antes era baja. Entonces, si a eso tú le sumas que estas personas pues dedicaban mucho tiempo De trabajo. a trabajar, descansaban poco, se alimentaban mal, pues eso reducía mucho más la expectativa de vida. Señores, una historia interesante en el desarrollo automotriz es la invención de la rueda. Sí. Cuando los seres humanos lograron inventar algo que podía hacer rodar algo, eso marcó, pero marcó demasiado bien un punto
de referencia en la historia de lo que es la automotriz. Y hoy en día hay una marca de neumáticos que fue la primera marca que produjo un neumático con cámara de aire. La primera marca, y es la marca Dunlop. Señores, en el 1888 se diseñó el primer neumático con cámara de aire. Imagínense ustedes el cambio que produjo la invención de un neumático con cámara de aire a lo que eran en ese momento las carretas, los coches, todo lo que llevaba ruedas, porque las ruedas hasta ese momento eran de madera, de metal o de piedra. Entonces no tenían prácticamente nada que pudiera generar un aislamiento, una amortiguación. Y cuando te iba por un camino en mal estado, que no habían caminos pavimentados como hoy en día, imagínense cómo iban los ocupantes de las carretas dando brinco ahí. Entonces la invención del primer neumático con cámara de aire fue también un punto de referencia en todo lo que es hoy en día la tecnología automotriz. Bueno, vecino, y en 1939, primer vuelo de avión a reacción Hawker HE-178. Aunque en la aeronáutica este evento influyó en el desarrollo de turbinas y motores que luego se adaptaron a vehículos terrestres de competición. Oye, eso. Muy bien ahí. Excelente. Interesante, ¿eh? O sea, coger un motor que se probó en un avión y montarlo en los vehículos. Hay competencia, incluso se han logrado acoplar motores de reacción a lanchas y a autos con neumáticos, ¿no? Y alcanzan velocidades tremendas. Eso es algo bastante interesante. 1967, fundación de la compañía Toyota Motor Sales en Estados Unidos. Marcó el inicio de la expansión global de Toyota, una de las marcas más influyentes de la industria automotriz. Sí, pero las personas que están ahí también, que nos escriban, Sí, que nos llamen hay mucho y que nos den también algunos datos, porque no es nada más saber de la actualidad. Que nos es llamen. bueno saber también de lo que pasó antes, cómo es que hemos evolucionado, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿verdad, vecino? Bueno, a muchas personas no les gusta la historia. Bueno, yo no voy a decir a muchas personas, yo me tengo que incluir. A muchas Al que personas. no le gusta leer, vecino. No, te voy a decir. ¿Que no le gusta qué, vecino? Yo quiero ese chindio que te va a decir. No nos gusta la historia. Te estás jodiendo. La historia, sí. Miren, la historia es como un poquito monótona. Es como un poco, vamos a decirlo en buen dominicano, aburrida. Pero no podemos saber cómo llegamos hasta donde estamos si no conocemos de dónde venimos. Entonces, la historia es interesante. Sí. Eso tiene un tema ahí. Sí. Si usted no sabe dónde viene, no sabe cómo llegó. No sabe para dónde va. Bueno, ¿para dónde va? Va para el carajo. No, pero bueno, es verdad, de verdad. Miren, se anunció de que, ya esto es otra cosa, pero me parece interesante conversarlo porque muchas personas estamos sufriendo de insolación, de golpe de calor. O sea, la temperatura está muy, pero muy fuerte y se anunció que a partir del día de hoy ya la temperatura va a empezar a descender. Muy poquito, pero va a empezar a descender porque la verdad es que ha estado bien fuerte. Y hablando de temperatura, señores, algo interesante es que logremos mantener en buen estado el sistema acondicionador de aire de nuestros vehículos. Muchas veces solamente nos recordamos del sistema acondicionador de aire cuando falla. Cuando sentimos que ya está perdiendo eficiencia, entonces lo llevamos al técnico para que lo revise, pero el sistema acondicionador de aire hay que darle mantenimiento. A veces las personas piensan, o los clientes, los conductores, ¿qué tipo de mantenimiento se le tiene que dar a un aire acondicionado? Señores, miren, en la parte delantera del auto está una pieza muy importante del sistema acondicionador de aire. Es la pieza que parece un radiador y que se llama condensador. El condensador es la parte del aire acondicionado que se encarga de intercambiar el calor del gas cuando es comprimido por el compresor intercambiar el calor con el aire para
condensarlo, bajar la temperatura y convertirlo en líquido. Entonces, ¿qué sucede? Si no mantenemos limpia esta pieza que se llama condensador, que está delante, el sistema de aire acondicionado va a perder eficiencia y va a trabajar con presiones muy elevadas. Y esto va a terminar dañando el sistema. Entonces, parte del mantenimiento que se le debe dar al aire acondicionado es limpiar el condensador del sistema de aire acondicionado. Otra pieza que también hay que mantenerla en buen estado y revisarla cada cierto tiempo, aunque se revisa como parte del mantenimiento del auto, son las correas, los autos que llevan. Cuando las correas están en mal estado, pues patinan, no transfieren de manera adecuada el movimiento mecánico del motor hasta el compresor, y eso hace que el aire acondicionado pierda también eficiencia. Otra parte que se le debe dar mantenimiento es el filtro de la cabina. El filtro de la cabina, que se encarga de limpiar el aire que va a pasar por el evaporador, que es donde se intercambia otra vez el calor del aire con el evaporador que se pone frío. Eso hay que mantenerlo. Vecino, técnicamente hablando, el compresor en la parte frontal pues usa lo que se llama la imantación, usa el mecanismo de donde sincroniza cuando usted le da al switch, al control, pues se activa una bobina, y esa bobina pues ala un diafragma magnético, se convierte en un campo magnético, ¿verdad? En ese sentido, hay muchas personas, usuarios, que gastan dinero porque su técnico le habla lo que no es. Muchas personas le dicen, se dañó tu compresor, pero realmente, señores, lo que pasa es que el cloche que usa la parte frontal de su compresor, pues la imantación no tiene la capacidad de alar el diafragma, de jalar la parte que tiene que pegar hacia el compresor para que la correa, el movimiento de la correa pueda ser transmitido a la parte de bombeo del compresor. Eso significa que queda una abertura muy lejos entre las dos piezas, y aunque usted le dé al control, a su switch, la parte AC, está imantada la polea, está imantado el campo, pero no atrae a la parte de metal que tiene que cerrar el circuito. Esto se resuelve con poca cosa, señores. Eso no hay que ir a la NASA, y usted solamente tiene que ir, como decimos nosotros, a un técnico confiable, a una persona que sea serio y a un taller recomendado. Así que eso es una parte que en el aire acondicionado se está dando mucho. Sí, lo que quiere decir el vecino es que cuando el motor está encendido pero tenemos el aire acondicionado apagado, hay un sistema que es lo que conecta y desconecta el compresor del motor para permitir que en algún momento el aire acondicionado no funcione pero el motor siga funcionando. Esa parte, cuando pierde esa capacidad de conectarse mecánicamente, entonces el aire acondicionado no funciona correctamente. A veces se tiene que cambiar el compresor completo, en otras ocasiones se puede cambiar o reparar esa parte sola. Pero hoy en día los vehículos más nuevos utilizan compresores que ya no llevan esa parte que conecta y desconecta, No. sino que son compresores que están siempre girando con el motor, y la conexión y el control del compresor se realiza a través de otro mecanismo. Se realiza a través de una electroválvula que puede controlar la entrada, salida y también la eficiencia del compresor. Entonces, igual que como dijo el vecino, a veces tenemos un defecto de esta electroválvula y el sistema no va a funcionar. Entonces, es bueno que usted lleve su vehículo donde un técnico que tenga la capacidad y que tenga los equipos para que pueda hacer un buen diagnóstico, y así usted pueda corregir los problemas que tenga su aire acondicionado de la manera más eficiente y más económica. Sí, vecino, pero el problema, como usted dice anteriormente, del dominicano, porque nosotros los dominicanos somos el finalito de los Final de los muñequitos. Sí, claro. Cuando nosotros vemos ya que ese aire ya, nosotros estamos con los sudores, así mismo. Ay. Recargando y recargando. Ay, que ellos dicen de que, ay. Échamele una lata. Este aire está malo. Y no dicen que lo van a revisar. Ellos dicen que le falta gas. Sí, siempre porque ellos se atribuye. se automedican. Sí. Vecino, usted sabía, bueno, usted lo sabe, y la Esmera me imagino que hágase de cuenta que yo no lo sé. que ha escuchado algo, pero nunca hemos hablado aquí directamente, concretamente, de los sistemas acondicionadores de aire eléctricos. No. ¡Ey! Sí. Sí, pero muy duro, bien. Tenemos que hacer un programa. Está Tiene mucha diferencia, vecino, de los muy convencionales. diferente. Bueno, Está muy duro. el funcionamiento
en sí de la parte hidráulica, cuando hablo de la parte hidráulica o neumática, estoy hablando de cómo funciona el recorrido del gas, cómo llega a la parte caliente, fría y todo eso, es muy similar, pero la diferencia mayormente radica en el compresor. En un aire acondicionado convencional de los autos que conocemos hoy en día, el compresor se mueve con el motor, puede ser a través de una correa, algunos motores utilizan engranajes, o sea, piñones, y de esta manera el compresor puede entonces bombear, comprimir el gas y hacerlo circular por el sistema. Pero en un sistema acondicionador de aire eléctrico, el compresor es eléctrico y no va vinculado directamente al motor, sino que toma energía eléctrica de la batería o del sistema de carga y eléctricamente con un motor eléctrico, valga la redundancia, entonces realiza esa acción de comprimir el gas y hacerlo circular por el sistema. Es como si tomáramos el aire acondicionado de la casa y lo pusiéramos en el auto. Entonces estos sistemas son muy diferentes y también el diagnóstico es diferente porque la mayoría de estos sistemas, a excepción de unos kits que aparecen hoy en día, que se pueden poner en cualquier auto, muchos de estos sistemas son de alta tensión. O sea, en los autos eléctricos, el sistema acondicionador de aire utiliza tensión alta, utiliza corriente muy elevada, que puede ser peligroso si no se sabe manipular. Pero en estos kits que venden, que se pueden poner en un auto normal, pues utilizan la misma corriente de la batería, que ya es menos peligrosa. Pero se trata de un compresor eléctrico que se encarga de comprimir el gas y hacerlo circular por el sistema para que se pueda tener ya el confort, el frío, como decimos, dentro de la cabina. Y cuando ya vamos al área del mantenimiento, ¿no viene siendo similar o cómo es? Bueno, el mantenimiento es similar en cuanto a lo que yo comenté del condensador, del filtro de cabina, es similar porque ambos sistemas en esas partes son idénticos. Existe un condensador en la parte frontal que tiene que hacer el intercambio de calor y que está expuesto al ambiente, a la intemperie. Al estar expuesto a la intemperie, sucede que va el polvo, van los pajaritos cuando vamos corriendo y sí, esto va ensuciando el condensador. Cuando el condensador está muy sucio, pues ya pierde la capacidad de condensar y el aire pierde eficiencia y esto hace que también el sistema trabaje con alta presión. Termina creando daños en todo el sistema del compresor y el sistema neumático hidráulico del sistema de aire acondicionado. Pero como sabes que los vehículos normal tienen su equitiempo para darle mantenimiento, al aire también debe darse el mantenimiento en ese equitiempo o es más o es menos. ¿Cómo es el mantenimiento de los aires? Mira, la verdad es que no existe un intervalo fijo como por ejemplo para el mantenimiento del motor o de una transmisión. No te puedo decir, cada 15.000 kilómetros. Ahora bien, un buen técnico va a revisar esta parte. Los sistemas purificadores de aire de la cabina, como son los filtros de cabina, se deben revisar cada cierto tiempo. Una técnica que utilizamos algunos técnicos es ver el flujo de aire. Cuando el flujo de aire del blower del interior del auto está un poco lento, entonces podemos asumir que el filtro está un poco obstruido, aunque la verdadera inspección se debe hacer visualmente, sacar el filtro y ver qué tan sucio está. Eso es un mantenimiento que normalmente va con el mantenimiento del auto. O sea, cada cierto kilometraje o tiempo se revisan todos los filtros del auto, incluyendo el de aire acondicionado. Pero el condensador se debe revisar y limpiar periódicamente también. Se puede limpiar con una manguera, echarle agua para sacar el sucio, los pajaritos que se quedan atrapados ahí. Esto va a mantener su aire acondicionado. Una de las partes en la cual el usuario puede darse cuenta si su vehículo está soplando porque tenga situaciones con los filtros antipolen, que así se llaman, ¿verdad? Es cuando usted tiene la velocidad al máximo de su abanico del aire acondicionado y usted siente que no sale por la rejilla. Si no sale por la rejilla, usted lo puede comprobar con una hoja de papel, usted la pone frente a su rejilla y depende de la capacidad, pues la hoja de papel le va a hacer, la va a debilitar. Entonces, de esa manera usted se da cuenta si tiene situaciones, si tiene problemas, si están tapados los filtros antipolen. Sí, pero vecino, yo le voy a decir algo.
el usuario es la persona que debe conocer mejor el auto. Claro que sí, el que lo está O sea, utilizando diariamente. Claro, Sí. la esmera, yo no Claro. puedo conocer la trocadora más que la esmera. No, hay que La ser- esmera conoce su auto porque ella todos los días lo conduce. Entonces, cuando usted note que el flujo del blower ha disminuido, pues eso es un indicativo Vecino, de que el hay un filtro tema. está Vecino, aquí hay un poco tema, de verdad, a mí me acaba de pasar. Yo mandé a cambiar y no lo cambiaron. Entonces, resulta que usted como usted lo usa a diario, usted se va acostumbrando. se va degradando y usted, cuando viene a ver, no se da cuenta que está pasando. Yo se lo digo así, porque a veces, con tu aire bueno, o sea, a Auto y Mecánica RS han llegado personas a que le complete el aire acondicionado, que se le fue el gas, que no tiene gas, que no está enfriando. Y cuando revisamos, son los filtros antipolen que están Sí. totalmente tapados. Entonces, es una diferencia de que el usuario se tiene que dar cuenta. Es ¿Usted cierto. sabe de dónde Pero- viene el nombre de filtro antipolen? Bueno, por los polen de las matas. ¿Por qué? Bueno, porque es lo único que corrige en Europa. Eso llega al aire. No, miren, yo soy alérgico al polen de abeja. Al polen de abeja. Entonces hay muchas personas que son alérgicos al polen. Sí, En la claro, primavera, claro. cuando las flores, Sí. cuando las plantas florecen, el polen se libera en el aire y entra hasta los autos y las Sobre personas todo en Europa, empiezan a estornudar. Entonces, inicialmente estos filtros se diseñaron para limpiar el aire que entraba desde el exterior y evitar que el polen entrara, pero luego fueron ubicados dentro del auto y ahora se limpia tanto el aire que entra del exterior como del interior. Entonces, otro indicio, por ejemplo, muchos autos modernos tienen ya climatizadores automáticos. Los climatizadores automáticos, cuando lo ponemos, valga la redundancia, en auto, ajustan de manera automática la velocidad del blower. Cuando tenemos el filtro de polen ya un poco obstruido, vamos a notar que el numerito que indica la velocidad a la que está ajustado el blower es más alto. O sea, el sistema Se acondicionador forza de aire tiene que compensar esa falta de flujo que genera un filtro obstruido. Entonces vamos a notar que el numerito es más alto y ahí vamos a ver que o podemos tener un indicio de que el filtro de la cabina está un poco obstruido. Vecino, pero tú sabes que nosotros tenemos una temperatura aquí muy elevada normalmente. Sí. Y hay personas que dicen de que, ay, el aire no me está enfriando bien por el Ujú. calor que está haciendo. Yo personalmente no creo que eso tenga que ver, pero dígame usted que sabe de eso. Sí. Si el calor que nosotros estamos sintiendo ahora Claro. mismo influye con la Claro. Con la temperatura del aire. exterior. Claro. Desde luego, señores, cuando sometemos el auto a una temperatura muy alta, el sistema acondicionador de aire tiene que trabajar más y nosotros vamos a sentir más el calor porque el sistema acondicionador va a tardar un poco más de tiempo en climatizar la cabina. Si a esto le sumamos, por ejemplo, un vehículo con los cristales claros, sin También, ahumado, sí, verdad. vamos a sentir Wow, más sí. la entrada El de calor, Ay, radiación. sí, señor, sí, es un lío. Entonces, obviamente, mira, por ejemplo, en las noches, en las mañanitas, vamos a sentir que el sistema acondicionador de aire es más eficiente, enfría más que cuando prendemos el auto al mediodía, por ejemplo. Entonces, un tema que tenemos en nuestro país es que estacionamos los autos al aire libre. Entonces, Sí, claro. Sí, claro. el interior del auto alcanza temperaturas altísimas. Miren, ustedes saben que hay un tema que yo quiero tocar antes de que nos vayamos, porque era mi tema principal. Pero no, tenemos que ir y usted me lo robó. Nos vamos a un cambio. Bueno, antes del cambio quiero comentar algo. Muchos usuarios, muchos conductores se quejan de que tienen que cerrar cada vez que se suben al auto, tienen que cerrar el sistema de recirculación del aire acondicionado. ¿Qué significa cerrar la recirculación? Los sistemas acondicionadores de aire traen un conjunto de ventanas que permiten entrar aire desde el exterior o recircular el aire del interior. Y a ese sistema que hace ese bypass entre el aire del interior y del exterior le llamamos recirculación, porque recircula el aire. Y muchos clientes, muchos conductores se quejan de que cada vez que prenden el auto tienen que cerrar la recirculación para que se recircule el aire del interior, Y no le no entre entre el los exterior. olores y el sistema sea más eficiente. Pero no saben que esto tiene una razón de ser. Miren, señores, en los países cálidos como el nuestro,
La recirculación se abre cuando apagamos el auto. ¿Y esto por qué? Porque todos los plásticos del interior del auto, cuando son sometidos a alta temperatura, generan gases. Y esos gases, algunos son nocivos para la salud. Cuando apagamos el auto y se abre la recirculación, lo que estamos abriendo es un canal al exterior. Por diferencia de temperatura, o sea, cuando el interior del auto se calienta, el aire que está en el interior aumenta de volumen. El aire que está en el exterior está un poco más fresco y esa diferencia de volumen y diferencia de temperatura permite que ingrese aire desde el exterior, o sea, que se cree un flujo dentro del auto por diferencia de temperatura. Y ese flujo es importantísimo para sacar esos gases. Atención usuario, esa función que usted tiene que aplicar cada vez que cada vez que usted se sube al auto, o sea, cerrar la recirculación, no es para molestarlo, es para que cuando el auto está estacionado en el sol, fluya aire por el interior del auto y saque esos gases que son nocivos para la salud. O sea, es algo que va a beneficiarlo. Esa pequeña incomodidad que usted va a tener, que debe activar la recirculación, es para su bien. Y eso después se hace de manera automática. Ya lo hacemos cada vez que nos subimos y a veces ni siquiera lo notamos. O sea que eso es algo beneficioso. Señores, ahora vamos a hacer una pausa para ir con nuestros patrocinadores y volvemos en breve. Así que no se muevan de ahí. Servicios Turbodiesel SRL tiene los servicios para sus motores diésel. Señores, en Servicios Turbodiesel SRL resolvemos, trabajamos, diagnosticamos, verificamos los inyectores de riel común, esos inyectores eléctricos que son tan complejos y tan delicados. Bombas de alta presión también del sistema de riel común. Inyectores electrónicos hidráulicos HEUI. Inyectores unitarios electrónicos EUI, bombas EDC electrónicas de la marca Denso, aplicación Prado y Land Cruiser 24B. Todos los sistemas de inyección diésel mecánicos y electrónicos Denso, Bosch, Delphi, Siemens y Standardline. Bombas BP44 de las Dimas, Patrol y motores Cummins, etc. Pero también tenemos los servicios para los turbos. Venta de todos tipos de turbos cargadores, kit y cartuchos, balanceo dinámico de alta rotación de conjuntos armados, centros, cartuchos y componentes de turbos, balanceos de eje de turbinas y ruedas compresoras. Señores, todos esos servicios, igual como la mejor asesoría, se la ofrece Servicio Turbodiesel SRL. Estamos ubicados en la calle Juan Isidro Ortega, número 73, en Los Prados, Santo Domingo, aquí en nuestro país, República Dominicana, con los números 809-848-6587, 809-560-1754 y en el WhatsApp 809-669-9647. También pueden escribirnos si tienen su duda a ventas@stdr.com y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales @turbodiesel para Instagram, Servicios Turbodiesel para Facebook y en la página www.stdr.com. Todas las vías para usted comunicarse con Servicios Turbodiesel SRL. Siempre has deseado tener una buena protección para el motor de tu vehículo. Lubricantes Atlantic, la máxima protección para un buen cuidado de tu motor. Visítanos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás todo lo que necesitas.
Bueno, señores, y con nosotros en la línea, está conectado con nosotros José Manuel Fernández, nuestros amigos de Adutameca en Santiago. Saludos a todos los muchachos de Adutameca en Santiago que son de nuestro equipo. Están conectados con nosotros vía el canal de YouTube. El maestro José Manuel Fernández, el único y original, ese señor, pues un tremendo productor del área del sector automotriz en Santiago. Así que nuestra felicitación y nuestro saludo para él. También con nosotros Víctor Martínez está conectado con nosotros saludándonos y nosotros también le estamos saludando. Adelante, nuestro vecino. amigo Raimundo Gómez, Raimundo Gómez, presidente ahora de Adutameca. Felicitaciones para Raimundo Gómez. Felicitaciones, ese es mi hermano. Wow. Compañero de trabajo, compañero, amigo, gran persona. Tremendo. También tenemos por ahí en nuestro chat a Victoria Capellán. Victoria está con nosotros. Que está con nosotros, que le mandamos abrazos, besos, por mantenerse siempre con nosotros ahí activos. Bueno, nuestro canal vecino. Bueno, miren, la verdad es que yo le había dicho al inicio que nosotros habíamos tomado el programa para nosotros y yo tengo un tema interesante. Vamos a darle. Que no puedo dejar de hablar un poco de él y es lo relacionado con los nuevos lubricantes. ¿Llegaron lubricantes nuevos, vecino? Sí, vecino, tenemos nuevos SAE. Recordarle que SAE... Atención los lubricadores. SAE es la Sociedad de Ingenieros de Automóviles y el SAE mide lo que es la viscosidad del aceite. La viscosidad del aceite es la resistencia que oponen todos los líquidos, por ejemplo, a fluir. O sea que un líquido que opone más resistencia a fluir es más viscoso que uno que opone menos resistencia. Entonces un aceite que fluye con más dificultad es más viscoso que un aceite que fluye con menos viscosidad. De igual manera tenemos la clasificación API, que ya está relacionada más que todo con algunas aditivaciones, que se encarga de controlar que los lubricantes cumplan con las exigencias de algunos fabricantes de autos y que el lubricante pues se adapte a las exigencias de los nuevos motores. Pero algo que está sucediendo hoy, vecino, es que los fabricantes de autos cada vez están bajando más la viscosidad de los aceites. O sea, están fabricando motores que requieren lubricantes con viscosidades más bajas. Y los dominicanos, por ejemplo, no estamos acostumbrados a esto. Los dominicanos tenemos, por ejemplo, un SAE en la cabeza. Casi siempre hablamos de SAE 40. Y siempre decimos el SAE 40, 1540, 2040, 1040, 540. Y eso es como una constante. Siempre tenemos en la mente de que vivimos en un país muy cálido y que por esto el auto necesita un aceite más viscoso. Pero nos olvidamos de que cuando el motor de su auto fue fabricado, todas las dimensiones internas, las holguras, las tolerancias fueron ajustadas para un lubricante específico. Y que estas tolerancias no dependen directamente de la temperatura. Aunque la temperatura ciertamente aumenta o reduce el tamaño de los componentes, de los cuerpos, y que algunos componentes que giran uno con respecto al otro, con la temperatura pues crecen, pero cuando el fabricante de su auto diseñó el motor, pues lo diseñó tomando en cuenta que va a trabajar con un SAE específico de aceite. Algunos fabricantes pues le dan algunas opciones a los usuarios para que puedan utilizar diferentes SAE, diferentes viscosidades, en caso de no encontrar, por ejemplo, la viscosidad específica del motor. Pero esto no significa que nosotros debemos cambiar la viscosidad de manera autónoma. Lo que debemos siempre es referirnos a las informaciones del fabricante del auto para poner en el auto un lubricante que cumpla con las exigencias de ese fabricante. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Los fabricantes de autos cada vez han ido diseñando motores que trabajan con lubricantes con viscosidades más bajas. Por ejemplo, actualmente ya estamos recibiendo autos acá que requieren aceite de viscosidad 20.
Habíamos visto algunos vehículos coreanos, algunos vehículos americanos, por ejemplo, que llevaban aceite 5W20, pero esto se está haciendo cada vez más frecuente. Ya muchos fabricantes de autos nuevos pues están exigiendo para la República Dominicana viscosidades muy bajas como 0W20. ¿Qué significa una viscosidad 0W20? 0W20 significa que el lubricante, el aceite del motor en este caso, cuando está cerca de los 0 grados, o sea, está a una temperatura relativamente baja, pues va a tratar de mantener una viscosidad cercana a 0. Pero cuando alcanza la temperatura de trabajo, que es alrededor de los 100 grados, va a cambiar a una viscosidad aproximadamente de grado 20. Un SAE aproximadamente 20. Entonces, cuando hablamos de un lubricante 0W20, estamos hablando de un lubricante que cuando está frío tiene una viscosidad relativamente cerca de 0 y cuando está a temperatura de trabajo relativamente cerca de 20. ¿Y esto por qué? El momento más crítico para la lubricación del auto es en el arranque. O sea, ese primer arranque que damos en las mañanas, después de que el auto dura un tiempo en reposo, es el momento más crítico. En ese momento, después de un reposo largo, algunas horas, todo el lubricante va cayendo al cárter del motor y se va quedando en reposo. De manera que las partes del auto que requieren lubricación continua se van quedando solamente con una pequeña película. Ese primer arranque que hacemos en las mañanas o después de un reposo largo somete todas estas partes a un trabajo excesivo, ya que el lubricante tiene que salir del cárter siendo aspirado por la bomba, pasar por el filtro, por todos los conductos y llegar a todos esos puntos que requieren lubricación. Este primer momento, este primer arranque, requiere un lubricante que tenga una viscosidad muy baja. O sea, necesitamos que en ese momento el lubricante esté lo más líquido posible. O sea, esté muy líquido, tenga una viscosidad baja para que pueda llegar con mucha facilidad a todos esos puntos que requieren lubricación. Y por eso es que estamos recomendando, estamos utilizando lubricantes con dos tipos de viscosidades. Se llaman lubricantes multigrado. Multigrado porque tiene una viscosidad para temperaturas bajas y una viscosidad para temperatura de trabajo. Un lubricante SAE 0W20 significa que cuando damos ese arranque en la mañana, claro, nunca alcanzamos temperaturas tan bajas en República Dominicana, pero igual no importa. Si el fabricante de su auto les recomienda un aceite SAE 0W20, debe utilizar el aceite recomendado por el fabricante. Porque ese primer arranque, aunque no alcancemos temperaturas tan bajas, en ese primer arranque requerimos que el aceite llegue lo más rápido posible a todas las partes que requieren lubricación. Y esto solamente se logra con un lubricante que tenga una viscosidad muy baja en frío. Pero después de que ya el motor alcanza temperatura de trabajo, entonces necesitamos que el lubricante alcance la viscosidad requerida para mantener protegida todas esas partes que se mantienen en movimiento del motor. Así es que cuando vayamos a elegir el lubricante de su auto, vamos siempre a referirnos a las recomendaciones del fabricante del auto. Sí, vecino, pero según su... ¿Sabe que aquí normalmente, vecino, aquí normalmente las temperaturas son siempre calor? Aquí un mal día que nosotros sentimos de que una brisita. Eso es raro, vecino. Pero entonces, sí, según sus conocimientos, ¿cuál debería ser la viscosidad correcta? La viscosidad del lubricante. La viscosidad. Para que sea en cualquier... se desenvuelve en cualquier ambiente, ya sea frío. Pero aquí no conocemos el frío. La viscosidad correcta es la que el fabricante del recomienda auto según el auto. Así No importa es. el país. No importa el país. Tampoco importa, señores, si el auto tiene cierto recorrido, cierto millaje. Algo que hacemos los dominicanos es que cuando el auto alcanza, por ejemplo, los 100,000 kilómetros, que no es mucho, decimos, este auto ahora requiere un aceite más viscoso, un aceite más grueso para compensar los desgastes. Estamos dañando el motor, porque tal vez
con un aceite más grueso vamos a compensar un poquito el desgaste de algunas de las partes del motor, pero vamos a terminar dañando todas las demás partes que no están gastadas. ¿Por qué? Porque una de las funciones que tiene el aceite del motor es refrigerar. Para el aceite refrigerar tiene que llegar aceite fresco hasta los puntos que tienen fricción. Si el aceite es muy grueso, muy viscoso, le va a costar salir por los puntos de fricción. Y si le cuesta salir, obviamente debemos entender que le va a costar al aceite fresco llegar hasta ese punto. Entonces, si tenemos un aceite muy viscoso, vamos a tener un flujo muy pobre en esos puntos que requieren lubricación. Y un flujo pobre va a significar que va a calentarse el punto porque el aceite va a fluir con dificultad. Otra de las funciones que tiene el lubricante es limpiar esos puntos que se friccionan, igual que lo que acabo de decir. Si tenemos un aceite muy viscoso, entonces vamos a impedir que el aceite llegue con facilidad a esos puntos que tienen fricción y vamos entonces a impedir que el aceite haga su función. Por eso lo ideal al momento de elegir un lubricante es referirse siempre al manual del fabricante. Vecino, ¿qué pasa ahora sabes que la tecnología ha aumentado, así mismo aumentan las personas que hacen maldad, aumentan los delincuentes, aumentan los que quieren ganar dinero fácil? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar con el tema de los lubricantes, tanto en la República Dominicana y el Caribe, que la mayoría de marcas marcas reconocidas están siendo pirateadas, están siendo falsificadas en zonas aledañas a nosotros? Y eso de verdad que es un riesgo, porque usted va y compra un lubricante en un lugar X que quizás ni el representante de la empresa sabe que está de esa manera. Entonces, ¿qué pasaría cuando tú usas un lubricante como ese? ¿Cuáles serían los daños en tu vehículo de alta gama o de baja gama? Porque para mí de alta gama es el que yo tengo, el que yo puedo comprar con todo el esfuerzo del mundo. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Con las nuevas construcciones de los motores, que usted sabe que es muy exigente en tema de lubricación. Entonces, eso de verdad que es preocupante. Los dominicanos estamos un poquito descuidados. Estamos creyendo que todavía está lloviendo agua, pero al final lo que está lloviendo es un aceite falsificado que anda en la calle con una marca, con un size reconocido, pero que no es la realidad de la etiqueta. Sí, bueno, en este sentido es muy cierto lo que usted acaba de decir y debemos prestar mucha atención al momento de comprar el lubricante. Si bien es cierto que no podemos o no debiéramos llevarnos del precio de un artículo para determinar su calidad, también es cierto que si nosotros vemos que un lubricante que normalmente tiene un valor, un precio, lo vemos mucho más barato, más económico, debe eso activarnos una alerta de que algo pasa. Miren, los lubricantes son una mezcla de componentes, son una mezcla de compuestos. Tenemos una base y sobre esa base se van poniendo aditivaciones que hacen que el lubricante mantenga la viscosidad, aditivaciones que mantienen el motor limpio, aditivaciones que mantienen las partículas que están flotando en el lubricante separadas, que no hagan grumo, aditivos que combaten la humedad. Y toda esa mezcla de aditivos más una base es el aceite de su motor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en día se están utilizando muchos lubricantes reciclados, pero no reciclados de la manera adecuada. ¿Y por qué digo no reciclado de la manera adecuada? Porque en los países desarrollados ya se le está exigiendo a los fabricantes reconocidos de lubricantes que utilicen bases recicladas. ¿Y esto por qué? Porque se tiene que trabajar en la sustentabilidad. O sea, debemos tener fábricas que sean sustentables, o sea, que dependan cada vez menos de la naturaleza para generar sus artículos, sus lubricantes, por ejemplo, en el caso de las fábricas de aceites. Y para esto se requiere trabajar
con parte de las bases ya recicladas. Pero, ¿qué pasa en los países desarrollados? En los países desarrollados, el reciclaje de los lubricantes, por ejemplo, se hace de una manera muy delicada. En los envases donde se almacenan los lubricantes ya usados, son envases adecuados, limpios, y donde solamente va el lubricante, solamente va el aceite que le sacamos a el motor, por ejemplo. Entonces también se separan los aceites de motor con los aceites de caja, los líquidos de freno, y esto permite que esos fabricantes de lubricantes, cuando reciben estos lubricantes ya usados, pues puedan hacer una base de más calidad. ¿Qué hacen estos fabricantes? Pues separan todos esos componentes del lubricante que ya es usado y de ahí retiran la base. Y sobre una base ya reciclada, entonces vuelven y crean las aditivaciones y tenemos un aceite con parte o un total de la base reciclada de muy buena calidad. Vecino, perdón, entonces usted dice que aunque lo hagan con aceites reciclados, no pierden. O sea, no pierden las propiedades que necesita el aceite para hacer su función. Si se hace bien, no. Porque si se saca la base del aceite y se le vuelven a poner los aditivos y esa base tiene calidad, fue muy bien reciclada, pues la calidad final del lubricante no debería variar. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en países como el nuestro? Que es lo que comentaba el vecino. Se reciclan, se recogen todos esos aceites que llevan agua, que llevan líquido de freno, que llevan aceite de transmisión, que llevan combustible, se limpian un poco, se le pone una etiqueta de cualquier marca reconocida y vuelven y se venden. Esto es muy malo porque pues lo que se recibe no se sabe qué calidad tiene. Calidad, o sea, eso es lo que le puede dar, o sea, reducir el tiempo de vida a claro. Entonces, al momento de usted comprar el lubricante de su vehículo, no solamente se fije en la marca, sino también trate de investigar un poco del origen. O sea, comprar un lubricante de marca, pero comprarlo en cualquier lugar, a lo mejor no garantiza que ese lubricante sea original, sea verdadero, sino que puede ser un lubricante falsificado, que no tiene las aditivaciones correctas, que tal vez un lubricante reciclado. ¿Y de qué forma, vecino, usted piensa que si está, un ejemplo, incluso lo pone en el envase que según la persona es original, ¿cómo se va a dar cuenta que ese aceite? Yo trataría de ubicar un establecimiento que sea distribuidor autorizado. Sí, que reciba los productos ya directamente del importador. Sí. Por ejemplo, para citar nombre, y el vecino me va a disculpar por la publicidad. Motul, que es una de las marcas que nosotros importamos. Motul es un lubricante muy bueno y tenemos muchísimos distribuidores aquí en el país que pues nosotros como importadores le suplimos. Entonces, buscar un lubricante Motul y tratar de ubicar un distribuidor que sea autorizado sería una garantía de que ese producto que usted va a recibir es un producto original. Hoy en día, señores, las redes sociales han hecho que sea muy fácil obtener información. Entonces, tal vez usted coge el nombre de Chuchito o lo que sea que está por ahí y lo pone en Google y le va a decir Chuchito lo que sea, no lo conoce nadie. Entonces, usted ahí puede tener una voz de alerta y decir, mira, Chuchito lo que sea me está vendiendo un lubricante de la marca X, pero a Chuchito lo que sea no lo conoce nadie. Entonces, déjame yo ubicar un distribuidor que sí sea reconocido para yo tener algo de garantía de que el producto que estoy recibiendo es de calidad. Entonces, eso sería la primera alerta. Por ejemplo, su mecánico de confianza va a comprar los repuestos para su auto, incluidos los lubricantes, tal vez en un lugar también reconocido. Entonces, es también un aliento de que su mecánico de confianza le diga, mire, yo compré el lubricante en el importador, por ejemplo, en un distribuidor autorizado, y mire, el lubricante es original. Pero la verdad es que las falsificaciones cada vez se ven más reales. Claro. Entonces, viendo el envase, tal vez no se va a dar usted cuenta si el lubricante es original o no. Debería buscar algo más de información. Vecino, pero aquí hay que estar percatado con todo, ya sea el lubricante, la gasolina, las piezas, todo, vecino. Porque usted no, mire, esto es una cosa fuerte, nadie quiere un pedazo. Sí, la verdad es que las imitaciones cada vez son mejores y esto trae mucha posibilidad de dudas. Entonces,
Asimismo como los delincuentes cada vez van evolucionando, pues nosotros los usuarios debemos también evolucionar. Hay personas que ya dicen, vamos a tal gasolina. Ay, no, yo no compro gasolina ahí. Exactamente. Yo voy a tal gasolinera y por algo es. Eso es así. Entonces, señores, para continuar con el desarrollo de la parte de lubricante de bajas viscosidades, no se extrañen si su técnico le dice, mire, su vehículo utiliza 0W20. Trate de abrir un poco la mente, sacar un poco ese tabú de que un lubricante mientras más viscoso es mejor, y refiéranse al manual de usuario. Usted puede cuestionar a su técnico y decirle, pero mira, ¿por qué tú me dices que el aceite o el lubricante que lleva mi auto lleva una viscosidad tan baja? Y entonces él que busque la manera de explicarle, no, mire, el fabricante de su auto, exacto, el fabricante de su auto, pues eso es lo que recomienda. Vuelvo otra vez a las redes, vuelvo nuevamente a los medios de información. Los medios de información ayudan muchísimo. Usted puede poner en Google la marca y el modelo de su auto con el motor que tiene y le van a salir un montón de informaciones, y si se refiere a los lubricantes, pues le van a salir también recomendaciones, y eso le puede dar una idea de cuál es el lubricante que lleva específicamente el motor de su auto. Los fabricantes ya están bajando tanto las viscosidades que se están trabajando ya viscosidades de grado 18. O sea, estamos actualmente con 20, 520, 020 y ya vamos a bajar a 18. ¿Y esto por qué? Bueno, aparte de lo que comenté al inicio, que le expliqué de que necesitamos que el aceite en el momento del arranque sea lo más líquido posible para facilitar ese primer arranque, el sistema de lubricación del auto consume una parte interesante de energía de la que produce el motor. O sea, el motor mismo, cuando funciona, cuando convierte la energía calorífica del combustible en energía mecánica, parte de esa energía mecánica tiene que emplearla en hacer funcionar todos los sistemas que lo mantienen encendido. Uno de ellos es el sistema de lubricación. Tenemos también el sistema de refrigeración. Entonces, cuando el motor funciona, genera calor. Necesitamos que el sistema de refrigeración mantenga el coolant circulando para mantener el motor frío, y todo esto requiere energía. El sistema de lubricación mantiene una presión de aceite. Esta presión es necesaria para que todos los puntos que se friccionan estén con esa película de aceite y estén girando prácticamente en la película de aceite. Y esta presión, mantener ese flujo y esa presión, requiere una cantidad de energía. De modo que si utilizamos un aceite de viscosidad baja, vamos a requerir menos energía para mantener el flujo de aceite, porque es un aceite más líquido. Y por esto es que los fabricantes cada vez están bajando más las viscosidades para reducir al máximo ese consumo extra de energía que tiene el motor, y esa energía